Bueno, con la llegada del gobierno actual, pues muchos de mis clientes se fueron, pero antes de que sucediera eso, yo ya me encontraba cursando la maestría. Estudié código, sobre todo era para visualización de datos y diseño paramétrico, y me gustaba mucho, ¿no? Entonces, mientras estudiaba esto, justo se fue dando toda esta situación en la que cada vez los clientes que tenían pues se iban del país o estaban como con esta incertidumbre económica, ¿no? Y por lo tanto coincidió más o menos que en el momento en el que yo ya estaba por graduarme de la carrera, pues justo estaba por entrar este nuevo gobierno y a la par también estaba por graduarse de la carrera mi hermano. Entonces fue como una trifecta en la que todo se acomodó para que pudiera empezar este nuevo camino que no fue como algo muy inmediato tampoco, ¿no? O sea, era, pues por una parte, sí empecé esto con mi hermano y iba a ser el primer emprendimiento de mi hermano, ¿no? Era como, pues sí, ponerle las cartas sobre la mesa, ¿no? Estás por graduarte, nos gustan los mismos temas, conocemos sobre los mismos temas, hemos estudiado cosas similares. Yo ya vengo de trabajar en tales lugares, yo ya tengo como cierto cochinito ahorrado, pues ¿qué te parece si rompemos mi cochinito y empezamos a hacer algo juntos, ¿no? Entonces se acomodaron distintas piezas y fue que ya decidimos ambos en construir el estudio. Algo interesante que me gustaría como adentrar es un poco el perfil de tu hermano, ¿no? Porque creo que totalmente complementa contigo, ¿no? Y con esto que nos estás diciendo. De alguna manera, tú ya como, pues, un emprendedor que a lo mejor justo ya tuviste par de años en un negocio, no de tecnología, pero sí enfrentándote, al final creo que cualquier negocio que arrancas es un emprendimiento, ¿no? Y de pronto, pues entiendes lo que decías, ¿no? Ponerte las diferentes cachuchas, que un día vas a ser vendedor, otro día vas a ser contador, otro día vas a hacer recursos humanos, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo manejas? Y por el otro lado, pues tienes a tu hermano que de alguna manera un perfil, pues, mucho más técnico, creo que igual de creativo que tú, y también este personaje súper curioso, ¿no? Entonces, eso de alguna manera cómo son ese arranque y un poco entender quién impulsa a quién. O sea, entiendo que tú estás diciendo yo impulso a mi hermano en vamos a emprender, pero quién impulsa a quién en qué voy a hacer. Porque una cosa es decir, vamos a emprender y otra cosa es qué vamos a emprender, ¿no? O sea, inclusive el por qué íbamos a emprender en ese momento, ¿no? Si era como, fue tu única opción, o sea, decir, ¿sabes qué? Pues mi siguiente paso forzoso es dejar mi despacho y quiero hacer otra cosa, o es, no, mi hermano me contó y con lo que él estaba haciendo en ese momento. ¿Cómo llegan a la decisión de fundar Cinética? Vaya. Es muy bonita la historia, o sea, no la quiero romantizar, pero me gusta mucho porque cuando empiezas cualquier negocio, pues hay mucha pasión y hay mucha emoción, ¿no? Entonces me acuerdo que pues yo iba a mis clases, ¿no? Eran en las noches y tomaba mis 3 4 horas de clases, llegaba como a las 10 de la noche a la casa y cada vez que llegaba de mis clases me metía al cuarto de mi hermano. En ese entonces ambos vivíamos con mi mamá y me metía al cuarto con él y era, güey, aprendí esto y esto y el otro, ¿no? Y él me enseñaba, pues puedes hacer esto y me aconsejaba y demás, porque obviamente lo que yo estudié por estos 2 años, él lo estudió por 4, ¿no? Entonces obviamente él era mucho más experto en ciertos temas y había mucho ir y venir y había mucha plática muy bonita y muchos temas en común. Entonces el fuerte de mi hermano siempre ha sido esta parte creativa, ¿no? Él siempre fue la mente fugaz con estas ideas que en su momento yo no entendía del todo, ¿no? Y era como, pues se me ocurrió esto, esto y esto, ¿no? ¿Se puede hacer? Y él me decía, sí se puede, no se puede, esto se puede hacer así, y había como mucho pimponeo. Entonces, en todo ese pimponeo, pues yo me daba cuenta, ¿no? Obviamente mi hermano es alguien súper inteligente y súper capaz y era como, pues, si algún día fuera a hacer algo que tenga que ver con este mundo, pues lo quiero hacer con él porque pues él es un chingón, ¿no? Y poco a poco, pues a la par, mientras iba sucediendo lo del despacho, que ahora que me acuerdo, o sea,
simultáneo yo estaba haciendo 3 cosas en esa época, ¿no? Tenía el despacho de arquitectura, estudiaba esta especialidad y también tenía otro emprendimiento que nada que ver, era agricultura. O sea, tenía 6 hectáreas de papas, ¿no? Sembraba papas. Me acuerdo justo que mi proyecto final de visualización de datos era sobre las papas. O sea, poder analizar y hacer gráficas súper bonitas de cuáles son las regiones de México que más papas crecen y en el mundo quién exporta más papas. O sea, cosas que no tienen que ver una con la otra, ¿no? Pero pues hoy en día si alguien me pregunta cómo se cultiva una pinche papa, pues le puedo decir cómo, ¿no? Y, y, y pues era eso, ¿no? O sea, muchas pláticas con él, entender que si en algún momento hiciera algo que tuviera que ver pues con este mundo de tecnología, lo quisiera hacer con él. Obviamente nos encantan los mismos temas, no creo que sea coincidencia. Y pues sí, poco a poco, mientras yo fui viendo que pues ya se iba apagando como la chispa del despacho y lo de las papas, o sea, me gustaba mucho, ¿no? En general me gusta mucho trabajar con las manos, ¿no? O sea, arquitectura implica trabajar con las manos, agricultura implica trabajar con las manos, las ambulancias implicaba trabajar con las manos, o sea, todo lo que implica al final llenarse las manos de callos y cortadas y demás, pues es algo que me gusta mucho. Y sí, fue como, pues si voy a cambiar en algo, quiero crear, obviamente, me encanta crear, quiero crear con mi hermano. Entonces, poco a poco, mientras esta chispa de lo demás se fue apagando, le fui compartiendo esta idea, ¿no? De qué pasa si hacemos esto, pues nos gusta esto, qué áreas de oportunidad ves, ¿no? Él tenía como, él ya tenía mapeadas algunas áreas de oportunidad, ¿no? Entre ellas el mockup, que ahorita ahondamos en eso, pero yo había tomado un par de clases, ¿no? Sobre este tema de la captura de movimientos. Él tengo que decir que hasta hoy en día es como su pasión, ¿no? De toda la vida, este tema de la captura de movimientos. Y justo él con este perfil tan creativo, pues extendía sus alas y empezaba a volar, ¿no? Y a mí me tocaba, pues, un poco ser como este yunque que lo tenía que aterrizar un poco, ¿no? Y decir como, esto sí, esto no, esto es viable, esto no, ¿no? Y si bien yo tengo un perfil, pues, también muy creativo, tengo un buen balance también en toda la parte de negocios, ¿no? Entonces me tocaba a mí ser como esta figura que pues sí lo permita viajarse con las ideas que tenga, pero a la vez también poder como darle estructura a lo que pudiera verse como un sueño, ¿no? Y cómo hacemos que no sea un sueño. Entonces, pues sí, con esto en mente, mi hermano tenía pues esta pasión por todo lo que es el motion capture. A mí me encanta todo el mundo del 3D en general, entonces la intención fue, pues si abrimos algo, pues que vaya por este rubro, ¿no? Y hubieron como ciertas preguntas que yo me hice en ese momento para ver si sería viable o no empezar un negocio, ¿no? O empezar un negocio por lo menos de tecnología, ¿no? Y al final, pues yo estaba como en esta búsqueda de encontrar este océano azul, ¿no? Que no existe tanto, de que no hay tanta, bueno, de que no hay tanta oferta y que sí existe una demanda y cómo puedo validar un cierto mercado que me gustaría entrar, ¿no? Entonces dije, pues siento que el motion capture puede ser una de esas, uno de esos océanos azules. Y hicimos mucha investigación de mercado, ¿no? Estuvimos investigando quién lo hace, quién no lo hace, en México qué tantas alternativas hay, y al final de cuentas sí hubo pues un salto de fe, ¿no? Porque pues cuando vas a entrar a algo que no existe, pues hay de dos, ¿no? O no existe, o sea, o no existe porque no se necesita, o no existe porque no hay lana, o sea, por alguna razón o todo o nada, exacto. Entonces, pues sí, dijimos, vamos a hacerlo, ¿no? Y pusimos toda la carne al asador y empezamos a hacerlo, ¿no? O sea, sí hubo un tiempo, o sea, sí tuve que convencer a mi hermano, ¿no? A entrar a esto, porque obviamente, a ver, está él a punto de graduarse y obviamente
sales con incertidumbre, ¿no? Y no sabes qué quieres hacer y demás. Entonces, eh, me costó un poco de trabajo venderle esta idea de hacer un proyecto juntos, pero al final creo que entendió el potencial que tenía hacerlo, ¿no? Y así fue como empezó el camino. ¿En qué año estamos en ese momento, no? Aquí 2000. estamos en 2019, Ok, justo. Y finales aparte, de... ok, empezando pandemia prácticamente, ¿no? Sí, pandemia no. Mira, nosotros sí, por ahí de diciembre del 2019 nos fuimos a Miami, él y yo, con nuestros primeros proveedores de la tecnología del motion capture que trajimos a México. Y fuimos en diciembre, eh, firmamos nuestro contrato con ellos, nos dieron la licencia para distribuir aquí en México. Y me acuerdo que justo en ese viaje que hicimos nosotros llegaron muchos representantes de la tecnología. Es una empresa china. Llegaron muchos chinos a la oficina también y ellos empezaban a hablar de cómo se están empezando a enfermar en China, ¿no? Y que están empezando a cerrar. Y nosotros, pues, no mames, qué mala onda por ustedes, ¿no? Pero pues aquí sigue todo abierto, ¿no? Y ya fue por ahí de enero que pues, yo tenía muchas llamadas con China, y nos iban contando más y más, ¿no? Y nosotros por ahí de febrero, antes de que, porque me acuerdo, creo que fue en marzo, ¿no? Que se anunció la Pues sí, pandemia. Nosotros en febrero dijimos, puta, vamos a cerrar ahorita, güey, antes de que valga madres, ¿no? O sea, quisimos adelantarnos a cerrar nuestra oficina porque ya nos la olíamos, pero no me las olí lo suficiente como para comprar un montón de cubrebocas y venderlos y hacerme millonario, pero ya nos la anticipábamos, o sea, no nos tomó tanto por sorpresa. Y sí, pues nos tocó empezar un negocio con pandemia que pues desafortunadamente para muchos significó perder la vida, perder sus negocios, perder sus trabajos, pero pues sabemos que con toda esta pandemia obviamente vino un boom inmenso para la tecnología, ¿no? ¿Cuántos tenían página de internet, ¿no? En esa época, ¿cuántos tenían cuenta de Facebook o Instagram, ¿no? Entonces era como, pues sí hubo un auge, ¿no? Para muchos que ya estábamos metiéndonos en el mundo digital, que si bien el core de nuestro negocio estaba más enfocado a hacer animación 3D, no quiere decir que no podíamos hacer páginas de internet y no podíamos hacer posts para redes sociales y animaciones sencillas para redes sociales. Entonces, pues de ahí nos apalancamos muchísimo y eso también ayudó a fondear un poco el sueño, ¿no? Que sabes que cuando empiezas un emprendimiento, pues no empiezas luego ganando de lo que quieres, ¿no? Y hay como estos revenue streams como paralelos que te van nutriendo para que puedas al final financiar lo que sí quieres. Entonces, nos vino bien la pandemia, la verdad.